Bien, vamos a terminar, digamos, con el módulo referido a la teoría de los concursos, haciendo una referencia a los sistemas de punición previstos legalmente en relación al delito continuado, al concurso aparente de leyes, al concurso ideal y al concurso real. Recordamos en cualquier caso de que hay tres supuestos que son de impunidad delictiva y un solo supuesto, un concurso propiamente o realmente material, digamos, de pluralidad delictiva, que es el caso del concurso real. En materia de punición o de sistema de punición, en general, a grandes rasgos y tratando de hacer alguna clasificación, se han sostenido en la doctrina comparada distintos sistemas. Uno es el sistema de la absorción, que consiste en aplicar en los casos en que deba elegirse entre dos o más escalas penales, y esto es lo que ocurre de hecho en el concurso ideal y lo que ocurre de hecho en el concurso material. Se han seguido el sistema de la absorción, que consiste en aplicar una única pena que absorbe las restantes penas. Este sistema de la absorción ha sido criticado, yo voy a hacer una referencia muy breve, ha sido criticado fundamentalmente como criterio para resolver casos de pluralidad delictiva porque en alguna medida el autor de varios delitos se vería beneficiado con una sola escala penal, la más grave o la mayor. Frente a este sistema y en la antípoda de este sistema, y merecedor de una crítica contraria precisamente, aparece el sistema de la acumulación aritmética o matemática, que consiste en sumar todas las penas de los distintos delitos. Obviamente esta suma podría llevar a una pena absolutamente irracional, como ocurre en algunos países. En realidad en la mayoría de los países siempre hay un mecanismo para salir, pero simbólicamente tienen este esquema donde condenan a 300 años de prisión, por ejemplo, a una persona. ¿Cuál es el sentido de aplicar una pena de 300 años de prisión? Es el sistema de acumulación aritmética o matemática puro, sin ningún recorte, elemento de recorte, que obviamente ha sido criticado desde la antigüedad, ¿no? Y fundamentalmente por el iluminismo penal. Carrara criticaba estos sistemas de acumulación sosteniendo de que eran verdaderamente contrarios a cualquier principio de humanidad y contrario a cualquier principio de racionalidad. No tenía sentido una pena que excediera incluso el límite existencial de la persona. Después apareció el sistema del cúmulo jurídico, es decir, un sistema a través del cual se analizan o se aplican las penas correspondientes a cada delito en particular, se suman pero con el establecimiento de un límite que no se puede superar. El sistema de la acumulación limitada, que consiste también en la suma de las penas o de los máximos de las penas con una reducción proporcional de ellas y no excediendo un límite, digamos, que normalmente establece la ley. El sistema de la aspersión, que fue el sistema seguido por el Código belga, que es el antecedente de nuestro artículo 55, claramente, el artículo creo que es 55 del Código belga, que es el antecedente, perdón, el 57 del Código belga. El sistema de la aspersión consiste en partir de la pena mayor o más grave y asperjar esa pena con las penas de los otros delitos, o sea, rociarla hasta agravar proporcionalmente la pena a la cantidad de delitos, pero siempre también con el establecimiento de un límite. Y finalmente el sistema de la combinación, que en última instancia se refleja claramente en la última parte del artículo, creo que 56, cuando dice que la multa y la inhabilitación se aplican independientemente, de manera combinada con las otras penas. Estos son los sistemas que en general conoce la doctrina. Veremos ahora cuál es el que rige en nuestro Código Penal. Bueno, vamos a comenzar con el concurso real de delitos. El concurso real de delitos, para conocer un poco la historia y cómo arribamos al sistema de punición de los concursos, del concurso real de delitos, o sea, de la pluralidad delictiva,
yo quiero que ustedes apunten o tengan la referencia de tres leyes muy importantes. Una es, en verdad, la ley, digamos, el sistema del Código Penal de 1922. Luego hay que tener en cuenta un segundo momento, que fue una modificación introducida con la recuperación de la democracia por la ley 23.077 durante el gobierno de Alfonsín. Luego hay que tener en cuenta la modificación introducida en el 2004, creo que fue, cuando se produjo este fenómeno de bloombergización del derecho penal o de la legislación punitiva, que es la modificación que actualmente nos rige de la ley 24.298, y finalmente hay que tener en cuenta lo establecido en la ley 26.200, que ratifica el Estatuto de Roma, y la penalidad correspondiente a los delitos contra la humanidad, los delitos de lesa humanidad, que creo que tiene algún efecto, algún impacto, porque es una ley posterior a la reforma Bloomberg. Pero básicamente, ¿cuál era el sistema del Código Penal para sancionar los casos de pluralidad delictiva por concurso real? El Código Penal consagraba un sistema de pena total, o sea, una pena única que refleje, digamos, de manera proporcional la pena correspondiente a los distintos delitos cometidos. El artículo 55 regulaba el caso del concurso real, varios hechos independientes reprimidos con la misma especie de pena, y el artículo 56, el caso de un caso de concurso real o de hechos independientes reprimidos con pena de distinta especie, divisible, o sea, una pena divisible es una pena temporal, una pena no perpetua, y el 57, el caso de concurso real, varios hechos independientes reprimidos con pena de distinta especie o naturaleza no divisible, es decir, cuando concurrían penas perpetuas. Bueno, el artículo 55, que era, a ver, la primera aclaración que hay que hacer es que cuando el Código habla de la especie de pena, en realidad utiliza una expresión no demasiado correcta, porque en materia de penas existen penas de distinta naturaleza. Existen penas que por su naturaleza son privativas de la libertad, existen penas que por su naturaleza son patrimoniales, la multa, y existen penas que por su naturaleza son privativas de derechos, la inhabilitación. Dentro de las penas privativas de la libertad, naturaleza, privación de la libertad, existen dos especies de pena: la prisión y la reclusión, con toda la discusión que gira o que existe en torno a esta última. Pero el Código, cuando regula en los casos de concurso en el 55 y en el 56, alude a especie de pena como si estuviera aludiendo al orden de gravedad de las penas que establece el artículo 5. Dice, las penas de este Código son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Y por lo tanto, en el 55 prevé el sistema de punición aplicable a los casos en que concurran varios hechos independientes reprimidos todos con la misma especie de pena, todos con pena de reclusión, o todos con pena de prisión, o todos con pena de multa, o todos con pena de inhabilitación. Para estos casos, el Código establecía que la pena o la escala penal que integraba el sistema total, el sistema de pena única del concurso, estaba determinado por el mínimo mayor y por la suma de los máximos de los delitos concurrentes. Pero consagraba un último párrafo, ahora derogado, que decía que en ningún caso el máximo o la suma de los máximos podía exceder el límite legal de la especie de pena que se trate. Esto implicaba, según Soler, la consagración del sistema de cúmulo jurídico, según otros autores, el sistema de la acumulación limitada, o según otros autores, el sistema de la aspersión. La posición de Soler, el sistema de cúmulo jurídico, era que, o consiste, o se explica de la siguiente manera, o sea, se tomaba la escala penal de cada delito y luego se aplicaba una pena por cada uno de los delitos como si uno estuviera juzgando aisladamente ese delito.
Entonces, si había un robo, bueno, aplico 4 años. Si había un homicidio, aplico 9 años. Porque en el caso concreto, esta es la pena que voy a individualizar. Luego sumo esas penas, y bueno, la suma de esas penas no puede exceder el máximo legal de la especie de pena, por ejemplo, de prisión. El sistema de la acumulación limitada decía, no, lo que corresponde es tomar el mínimo mayor y luego sumar todos los máximos de los delitos concurrentes, y esa suma no puede exceder del máximo legal de la especie de pena que se trate. Y finalmente el sistema de la aspersión, que era sostenido por Zaffaroni, decía, no, nosotros seguimos el sistema de la aspersión porque la fuente del artículo 55 es el artículo 57 del Código Penal holandés, y bueno, allí se consagra expresamente el sistema de la aspersión, que implica tomar la pena de mínimo mayor e ir asperjándola, rociándola de manera proporcional con las penas de los otros delitos hasta llegar a un límite que no se puede superar y que estaba previsto en el propio artículo 55. Ahora bien, la pregunta era, ¿cuál es el límite legal de la especie de pena? A diferencia, por ejemplo, del anteproyecto de reforma penal del año 2006-2007 o el anteproyecto de reforma penal del 2014, donde se establecía en la parte general, siguiendo los modelos de otros códigos, una regla general con un límite temporal para cada especie de pena, o sea, la pena de prisión no puede superar de tantos años, la de multa de tanto, la de inhabilitación de tanto. Nuestro Código Penal no tiene una regla en la parte general, por lo tanto, para establecer el límite legal de la especie de pena correspondiente había que acudir a la parte especial del Código y allí buscar cuál era la pena de prisión o de reclusión más alta, la de multa, la de inhabilitación. De esta forma, la doctrina fue elaborando criterios, esto es hacer dogmática, y se encontró con que la pena más alta de prisión, la más grave que tenía el Código Penal y de reclusión, era la del homicidio, 25 años de reclusión o de prisión. Por lo tanto, en materia de concurso, cuando concurrían hechos todos reprimidos con la pena de prisión, había que sumar los máximos y en última instancia o asperjar el mínimo, pero no se podía superar el máximo legal de la especie de pena prisión, que eran 25 años. El problema se daba con la multa, porque la multa, hay algunas disposiciones del Código Penal que establecen porcentajes sobre la malversación de caudales, y uno puede llegar a una suma incalculable, incluso inimaginable según el caso. De modo que, bueno, allí se plantearon varios criterios para establecer el máximo de la especie de pena multa. Soler en alguna medida planteaba este tema del artículo 262, la malversación de caudales públicos, que establece una multa del 20 al 60% sobre los caudales sustraídos. Entonces decía, bueno, acá la multa no tiene un límite fijo, por ello se generó una interpretación tomando en cuenta los artículos 21, 22 y 24 del Código Penal, es decir, la conversión de la multa en prisión. Ustedes saben que cuando no se paga la multa, después de una serie de instancias, la multa se puede convertir en prisión, nunca puede exceder, digamos, de 1 año y medio de prisión. 1 año y medio son 540 días, por lo tanto, el límite de la pena de multa, decía la mayoría de la doctrina, estaba dado por multiplicar 540 días, que es el año y medio de prisión, en el caso que se convirtiera en prisión, por la cantidad de pesos que establece el artículo 24 a los efectos del cómputo de la prisión preventiva. Dice, por cada día de prisión preventiva, tantos pesos de multa. Y ahí aparecía el límite de la especie de pena de la especie de pena que se trate. Otros autores acudían al artículo 22 bis, que establece la multa móvil cuando un delito es cometido con ánimo de lucro, pero básicamente, digamos, y otros incluso reparaban, había un artículo, el 301, creo que el posterior al 301, un artículo sin número,
que preveía una multa de cerca del millón una suma bastante importante, y otros decían, bueno, este es el límite de la especie de pena de multa, pero en realidad la posición que prevaleció fue la de establecer el límite legal de la especie de pena multa a través de esta interpretación sistemática de los artículos 21, 22 y 24 del Código Penal. Y respecto a la pena de inhabilitación, claramente, en la pena de inhabilitación surgía un máximo de 20 años en la inhabilitación absoluta. Está previsto en el artículo 275 del Código, porque autoriza en el caso del falso testimonio aplicar el doble como inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la pena de prisión. Son 10 años, bueno, da 20 años como máximo, la pena de inhabilitación absoluta más alta que tenía el Código, y por aplicación del artículo 200 en relación al artículo 207 del Código Penal, se llegaba en la inhabilitación especial a una pena de cerca de 50 años. O sea que los límites legales de las especies de pena estaban así planteados: 25 años para la reclusión, para la prisión, 20 años para inhabilitación absoluta, 50 años para inhabilitación especial, y esta interpretación sistemática del 21, 22 y 24 del Código Penal para establecer el límite de la multa. Como la multa a veces va variando, bueno, es multiplicar el monto previsto en el cómputo de prisión preventiva por 540 días. Ya en vigencia de este sistema del Código Penal había algunos planteos que hacían ruido. Uno, porque verdaderamente llegar a un límite de 50 años de inhabilitación especial, es decir, prácticamente una pena de interdicción, privarle a una persona el ejercicio de su profesión, de su actividad, de su arte durante 50 años, verdaderamente es casi como establecer una ley penal en blanco, ¿no? Sin límite, de modo que había un cuestionamiento, por lo menos nosotros hacíamos un serio cuestionamiento a la posibilidad de que se arribara a una magnitud de pena en la inhabilitación especial de este tipo. Conspiraba contra todos los principios, incluso los principios originarios de la Constitución, ¿no? que hacen a la racionalidad, a la humanidad y la proporcionalidad de las penas. Y también en vigencia del sistema del Código apareció la obra de Zaffaroni y Alagies Lócar, donde ellos incluso cuestionaron el límite de 25 años como límite máximo previsto para la pena de prisión. ¿Por qué? Porque planteaban estos autores que aún en vigencia del Código se podía llegar a soluciones aberrantes, absolutamente desproporcionadas e irracionales. Pensemos en el caso de una mechera que le imputan una multiplicidad de hurtos o de robos porque rompieron el código de seguridad en un supermercado, y podían afrontar la posibilidad, mediante la suma de los máximos de la cantidad de hechos que habían cometido, de 25 años de prisión. Entonces estos autores plantean volver a la fuente histórica, recuperar la fuente histórica del artículo 55 en cuanto al sistema de punición, que era el artículo 57 del Código holandés, y generaron una interpretación respecto al sistema de punición del concurso real a través de lo que ellos llaman el sistema de la aspersión, tomando básicamente lo que estaba expresamente previsto en el Código belga. Zaffaroni y Alagies Lócar comentan que cuando se tomó el antecedente, pero que después por una razón determinada no se copió textualmente el artículo tal cual estaba en el Código belga, se omitió una parte, pero que en verdad el sistema del Código belga, que es el que quiso consagrar el Código, era un sistema de aspersión en donde se partía de la pena de mínimo mayor, se iba agravando, asperjando, con un doble límite. El primer límite estaba dado por el máximo mayor, el máximo de la pena, la pena mayor, más un tercio. Y luego un segundo límite, un límite último, que sí estaba dado por el máximo legal de la especie de pena que se trata. Es decir, cuando el Código Penal toma el antecedente del Código holandés, omite este primer escalón, este primer límite, para establecer el máximo de la pena de los delitos concurrentes, y dice Zaffaroni, tenemos que reivindicar esta interpretación histórica. Y entonces el sistema, para evitar casos de irracionalidad, como puede ser el de la mechera, debe interpretarse de este modo.
¿Cómo se establece la escala del concurso real? Bueno, el mínimo es el mínimo mayor. De los delitos concurrentes, las distintas escalas, todos delitos de reclusión o de prisión, bueno, mínimo, mínimo mayor. Se va asperjando con las penas de los otros delitos hasta llegar a un primer límite. ¿Cuál es el primer límite? Bueno, la pena que prevé el máximo mayor solo puede agravarse en un tercio. O sea, el máximo mayor más un tercio sería el primer límite. Luego, si se trata de una pluralidad de hechos muy graves, ese primer límite se puede superar hasta llegar al último límite, que es el máximo legal de la especie de pena que se trate, 25 años, 20 años en la inhabilitación, etc. Además, ya en vigencia de este sistema, estos autores plantearon, en función fundamentalmente del precedente Nancy Méndez, que la pena de reclusión no debía tomarse en cuenta, porque era una pena infamante, una pena que incluso no tenía distinción práctica en la ejecución de la pena en la 24660, y que por lo tanto la pena privativa de la libertad debía reducirse exclusivamente a la pena de prisión. En el medio, y en vigencia del sistema del Código Penal, cuando se recupera la reincidencia, no en el medio, sino casi en el principio, Alfonsín sanciona varias leyes muy importantes. Ratifica el Pacto de San José de Costa Rica, fue una de sus primeras leyes, ahí está en el ADN argentino, la Convención Americana de Derechos Humanos, modifica todo el sistema de la reincidencia, de la libertad condicional, de la condena condicional, en un sentido mucho más benigno, consagra el sistema de la residencia real. Los fundamentos de estas leyes primeras del gobierno de Alfonsín son claros: adecuar la legislación a los límites que imponen los principios constitucionales, pero junto con esa ley se sanciona la ley 3077, que era la ley que reprimía los atentados contra el orden constitucional. Y en esta ley se introducen dos artículos que habilitan la posibilidad de llegar a aplicar una pena de 50 años o una pena de 37 años y medio. ¿Por qué? Porque en esta ley, en el artículo 235, inciso 3, véanlo en el código, se posibilita aumentar en un doble el máximo de la pena previsto para los delitos del título 10, de este título. Y resulta que en esos delitos hay delitos que tienen prevista la pena de 25 años, y por vía del 235, inciso 3, se habilitaba poder duplicar ese máximo. Por ejemplo, el caso del 226, apartado segundo, tiene un máximo de 25 años. En función del artículo 235, inciso 3, se podría llevar ese 25 años a 50. Y por otra parte, el artículo 227 ter, también introducido por la Ley de Defensa de la Democracia, se permitía un aumento de un tercio en pena de 25 años, lo cual habilitaba a imponer una pena de 37 años y medio para esos casos. Bueno, esta reforma, digamos, en alguna medida como que metí una cuña en este criterio interpretativo que yo les venía comentando. Vamos a ver cómo se resolvió esa cuña, vamos a ver qué dijo la doctrina y vamos a ver qué dijo la jurisprudencia respecto de esta cuestión.